El mundo es un juego de estrategia y quien conoce sus reglas juega mejor. Analizamos la geopolítica, la historia, la tecnología y la economía, siguiendo a los mejores especialistas. Esto es Jaque al Caos, porque la estrategia empieza por entender lo que pasa. Este episodio llega a vos gracias a NS Comex. En un mundo donde la geopolítica rediseña las cadenas de suministro y el comercio global cambia de reglas todos los días, tener el socio correcto marca la diferencia. NS Comex ofrece servicios y soluciones de comercio exterior para tu empresa, porque operar con estrategia no es un lujo, es una ventaja competitiva. Conócelos en nscomex.com. Año 157 a.C. El Senado romano delibera sobre el futuro del Mediterráneo. Un senador anciano se pone de pie. Lleva años advirtiendo sobre lo mismo. No importa de qué se esté hablando. Él siempre termina igual. Siempre con la misma frase. Cartago debe ser destruida. Cartago no había atacado a Roma, ni tenía planes de hacerlo. Ya había sido derrotada en 2 guerras brutales. Estaba debilitada, desarmada por tratado, en otras palabras, diezmada. Pero ese senador había visitado la ciudad y había visto algo que lo perturbó profundamente. Cartago seguía prosperando. Sus campos producían, sus mercados bullían, sus barcos cruzaban el Mediterráneo. Cartago no era una amenaza militar, era una amenaza existencial de otro tipo. Era evidencia de que Roma no era la única forma posible de organizar una civilización próspera. Y eso, para Roma, era inaceptable. En el año 146 a.C., Roma atacó Cartago. Destruyó la ciudad piedra por piedra. Vendió a su población como esclavos. Según la leyenda, quemó los campos y sembró sal en la tierra para que nada volviera a crecer ahí. El mundo quedó atónito por la brutalidad desproporcionada hacia un rival que ya no representaba ninguna amenaza real. Bienvenidos al segundo episodio de Jaque al Caos. Hoy vamos a hablar de China y Estados Unidos y del consenso bipartidista en Washington, donde tanto demócratas como republicanos afirman que China es la principal amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. China debe ser contenida, declinada, debilitada. No importa el tema, no importa el debate, el consenso siempre termina ahí. ¿Por qué el país que sigue siendo la mayor economía del mundo, la mayor potencia militar de la historia, el centro del orden financiero global, actúa con el nivel de paranoia y agresividad que estamos viendo? ¿Qué es lo que realmente está en juego? Para responder esto, vamos a retroceder 2500 años. La trampa de Tucídides. Tucídides, general ateniense que vivió en el siglo V a.C., participó directamente en la guerra del Peloponeso, el conflicto que durante 27 años destruyó el mundo griego. Fue exiliado, perdió su mando, tuvo tiempo para algo que los hombres rara vez tienen, pensar. Y lo que escribió es posiblemente el análisis geopolítico más lúcido de todos los tiempos. ¿Fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra? Una frase, 23 palabras. Y en esas 23 palabras está todo. No fue una crisis diplomática, no fue un ataque, no fue una traición de un aliado. La causa de la guerra más devastadora de la antigüedad fue una sola cosa, el miedo. El miedo de una potencia establecida ante el ascenso de otra. Esparta no quería guerra, Atenas tampoco, al menos al principio, pero la lógica estructural de la situación los arrastró hacia ella. Graham Allison es el ex decano de la Kennedy School of Government de Harvard, uno de los politólogos más influyentes del siglo XX y asesor de presidentes. En 2012 empezó a publicar artículos sobre lo que él llamó la trampa de Tucídides.
En 2017 publicó el libro que lo convirtió en una referencia ineludible, Destinados a la Guerra, con un subtítulo que ya en sí mismo es una advertencia. ¿Pueden Estados Unidos y China escapar de la trampa de Tucídides? Allison y su equipo de Harvard hicieron algo sistemático y riguroso. Rastrearon los últimos 500 años de historia y buscaron todos los casos en que una potencia emergente desafió a una potencia dominante. Encontraron 16 casos. Los analizaron uno por uno y el resultado fue perturbador. En 12 de los 16 casos estudiados por Allison, la rivalidad entre la potencia establecida y la potencia emergente terminó en guerra. Solo en 4 casos se evitó el conflicto armado. El 75% de las veces en que una potencia en ascenso amenazó la hegemonía de la potencia dominante, hubo guerra. Y los 4 casos donde se evitó, Allison los analiza con igual cuidado y llega a una conclusión incómoda de la que hablaremos en la parte final del episodio. El fenómeno espejo. Allison no se queda en la estadística. Lo que hace realmente valioso para entender el presente es su descripción de los mecanismos psicológicos que operan en estas situaciones. Él lo llama el fenómeno espejo y funcionan así. En la potencia emergente hay un síndrome de resentimiento histórico combinado con ambición creciente. China lleva 1 siglo y medio cargando lo que sus líderes llaman el siglo de la humillación. Las guerras del opio, los tratados desiguales, la ocupación japonesa, la guerra civil. Para China, recuperar su lugar en el mundo no es imperialismo, es justicia histórica, es restaurar un orden natural que existía antes de que Occidente irrumpiera. Y en la potencia dominante hay un síndrome opuesto, inseguridad, vulnerabilidad creciente. Estados Unidos, desde la caída de la URSS en 1991, operó en un mundo unipolar, donde era literalmente el único poder global. Pero esa situación ya es historia. En el mundo hay otros jugadores de su misma escala, y eso produce miedo. Un miedo que puede desembocar en reacciones irracionales, desencadenadas por eventos aparentemente menores. El ejemplo que Allison usa para ilustrar esto es sobrecogedor. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, un atentado terrorista en una ciudad secundaria del Imperio Austrohúngaro. Un mes después el mundo entero estaba en guerra. ¿Cuál será el Sarajevo de la rivalidad chino-americana? ¿Un incidente en el Mar del Sur de China? ¿Un malentendido sobre Taiwán? ¿Un conflicto en Medio Oriente por el petróleo? Allison termina su libro señalando que China y Estados Unidos son el caso número 17 de su lista. Ambos países tienen armas nucleares, lo que significa que una guerra directa sería suicidio mutuo. Pero también significa que la guerra puede tomar otras formas, comercial, tecnológica, por proxies, cibernética, y que la acumulación de tensiones en esas otras formas puede eventualmente escaparse de control. El espejo antiguo. En el inicio de este episodio hablamos de la guerra entre Roma y Cartago. Trayéndolo al siglo XXI, China no amenaza militarmente a Estados Unidos en el corto plazo. Sus capacidades nucleares son una fracción de las americanas. Su marina, aunque crece aceleradamente, no puede proyectar el poder global al nivel que tiene la US Navy. Lo que China amenaza es algo diferente. Amenaza el monopolio americano sobre el modelo de desarrollo. Amenaza la idea de la democracia liberal de mercado como único camino posible hacia la prosperidad. Amenaza el dólar como moneda de reserva global. Amenaza el control americano sobre las cadenas de valor tecnológico. China, como Cartago, es algo peor que un peligro militar inmediato. Es la alternativa sistémica a la hegemonía de Estados Unidos. Las 3 fases de las guerras del siglo XXI. Podemos ver en la rivalidad chino-americana una estructura de 3 fases, 3 escaladas, cada una más profunda que la anterior.
La primera, la guerra comercial. Comienza formalmente en 2018 con la primera administración de Trump, aunque las tensiones venían de antes. Estados Unidos impone aranceles a cientos de miles de millones de dólares de bienes chinos. China responde con aranceles propios. La narrativa oficial que se trata de corregir un desequilibrio comercial, de recuperar empleos manufactureros, de combatir políticas desleales. Y algo de eso hay, pero el objetivo real no es equilibrar el déficit comercial, es interrumpir el ascenso económico chino. La segunda, la guerra tecnológica. Huawei fue el primer frente. Estados Unidos presionó a sus aliados para excluir a Huawei de las redes 5G bajo el argumento de riesgos de seguridad. Algunos aliados siguieron, otros se resistieron. Pero el mensaje era claro. El campo de batalla del siglo XXI son las redes de telecomunicaciones y China no puede controlarlas. Después vino el control de los semiconductores. La administración Biden, aquí vemos la continuidad bipartidista, restringió la venta de chips avanzados y de la maquinaria para producirlos a China, en un intento por privarla del acceso a la tecnología que define el poder del futuro. China respondió aumentando la inversión doméstica en semiconductores, inteligencia artificial y computación cuántica. La restricción tecnológica americana no está matando la capacidad tecnológica china, al contrario, puede estar acelerándola al forzar a China a desarrollar capacidades propias que antes importaba. La tercera fase es la guerra por el orden del mundo. Esta fase, que todavía está desarrollándose, la guerra por quien controla las reglas del orden internacional, es la más existencial de las tres. El orden de posguerra, el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el dólar como moneda de reserva, fue diseñado por Estados Unidos para estructurar el mundo de una manera que favoreciera el poder americano. China jugó dentro de ese sistema durante décadas, usándolo para crecer. Y ahora, con su Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, con la Ruta de la Seda, con los acuerdos bilaterales en yuanes que evitan el dólar, con su influencia creciente en organismos como la OMS y la ONU, China está construyendo estructuras paralelas. No está destruyendo el orden americano todavía, está construyendo la infraestructura para eventualmente reemplazarlo. Y eso es lo que Catón vio cuando visitó Cartago. No un ejército, una civilización alternativa, productiva, próspera, que demostraba que el mundo podía funcionar sin Roma en el centro. Y decidió que eso no era tolerable. El dilema final es quién gana cuando nadie aprende de la historia. Tucídides ya lo predijo cuando analizó la guerra del Peloponeso. Ganó Esparta cuando derrotó a Atenas. ¿Y qué pasó después? Esparta quedó exhausta, desangrada, incapaz de sostener su hegemonía. 15 años después de su victoria sobre Atenas, Esparta fue derrotada por Tebas. El ciclo continuó, nadie ganó de verdad. Allison lo dice claramente: si China y Estados Unidos caen en la trampa, el resultado probablemente no es que uno de los dos gane. El resultado probable es que los dos pierdan y que el mundo pague el costo. Nos quedaba pendiente hablar de los 4 casos donde se evitó la guerra. La conclusión a la que llega Allison es simple de enunciar y brutalmente difícil de ejecutar. Requiere que ambas partes hagan algo que la política interna hace casi imposible. La potencia emergente tiene que moderar sus ambiciones en algunos aspectos. La potencia dominante tiene que aceptar conscientemente compartir el poder. Ambas cosas requieren líderes dispuestos a decirle a sus poblaciones algo impopular: que el mundo ha cambiado y que adaptarse no es derrota sino una forma de sobrevivir. Los 2 ejemplos más claros son la transición de Gran Bretaña a Estados Unidos a principios del siglo XX, donde Londres gradualmente
Se dio hegemonía del Atlántico a Estados Unidos sin guerra directa, y la Guerra Fría, donde la disuasión nuclear fue determinante, ya que las consecuencias de un conflicto directo fueran desastrosas para ambos y para el mundo entero. Tucídides escribió su historia no para glorificar la guerra, sino para advertir sobre ella. Estudió la guerra del Peloponeso con una lucidez despiadada, precisamente porque esperaba que las generaciones futuras aprendieran. 2500 años después, Graham Allison hizo lo mismo. Estudió 16 casos históricos y dijo: esto ya lo vivimos antes, esto tiene un patrón, podemos elegir no repetirlo. La pregunta final no es histórica, es política, tal vez moral. ¿Tenemos líderes a la altura de ese momento? ¿Estamos los ciudadanos lo suficientemente informados para exigírselo? Eso fue todo por hoy. Como siempre, el material con el que trabajamos está en la descripción. En los próximos episodios veremos cómo los otros jugadores están moviendo sus fichas, porque el tablero es complejo y no hay que perder detalle para hacerle jaque al caos. Hasta entonces, y gracias por escuchar.